Bueno, vamos a tomar contacto con Paolo Menghini, él es el papá de Lucas, que, bueno, estaban preparando los actos para un nuevo aniversario de la tragedia de Once, cuando ocurre este nuevo accidente. Paolo, buen día. Hola María, buen día, ¿cómo estás? ¿Revive mucho el dolor lo que ocurrió el sábado en justamente además el mismo andén de la estación de Once? Sí, sí, absolutamente, de punta a punta. Eh, Son las mismas imágenes que viví en persona ese día, es lo mismo que vivimos en Castelar junto a otros familiares el 13 de junio, y el sábado de la mañana, cuando estaba a punto de empezar a escribir el documento que vamos a leer mañana, eh, al prender la computadora, nada, me encontré con otra trompada que nos da la realidad, y nos deja tratando de entender por qué vivimos de tragedia en tragedia. Sí, estamos con una conexión que enseguida vamos a recuperar con Paolo Menghini, uno de los padres, padre de Lucas, ¿no? ¿Se acuerdan? La última víctima que encontraron en la tragedia de Once. Paolo, Sí, acá estoy, si me están viendo y escuchando. estamos perfectos. Bueno, no, te decía que nada, revivió todo tal cual, nos deja en carne viva otra vez, porque las imágenes son exactamente iguales, el contexto es igual, y la historia le sigue dejando a este país más tragedias ferroviarias, en este caso sin la pérdida de vidas, lo cual hace que sea un menor en ese sentido, pero no es menor en el grado de otra vez intentar evadir las responsabilidades del Estado, y sobre todo en la exposición que hace el usuario de su vida cada vez que se sube al tren. Claro, ¿no? El miedo del usuario frente al tren. ¿Ustedes, Paolo, son usuarios del tren todavía? Yo me siento un afortunado por no tener que serlo, pero muchos familiares míos, familiares de víctimas de la tragedia, no tienen otra opción que subirse al tren para ir a trabajar y volver a su casa. Si ya era difícil después de febrero de 2012, imagínate lo que fue después de Castelar, imagínate lo que va a ser ahora. Pero todos los usuarios viven lo mismo. Nosotros, con este dolor que significa la pérdida de un familiar, y que te retrotrae a ese día todo el tiempo, cada vez que te subís al tren. Yo, en estos 20 meses, me he subido una o dos veces, y lo he sentido, pero lo siente cada uno que se sube, y los usuarios lo viven cada día. Lo que pasa es que también hay que entender que son esclavos de este servicio, y que hasta te diría que psicológicamente es imposible vivir con ese miedo, pero bueno, es lo que tienen que hacer, lo sienten todos los días, porque la realidad marca que tres tragedias de estas características en 18 meses, como decíamos en el documento que sacamos el mismo sábado, es demasiado para la historia de cualquier país. Sí, claro que sí. Paolo, ¿y ustedes cómo están viviendo esta discusión cada vez más fuerte e intensa que se está dando entre los funcionarios del gobierno nacional, Randazzo, Berni, y los gremios con los cuales no tenían una mala relación hasta que, bueno, empezaron las tensiones, sobre todo con las conducciones, ¿no? De lo que es la fraternidad y la Unión Ferroviaria? Nosotros hablábamos recién con Reynoso, que son los que se han opuesto históricamente a la conducción actual de la Unión Ferroviaria, y ellos dicen que ellos han denunciado que ahí hay una complicidad fuerte, pero que parece que se ha resquebrajado, ¿no? Con las últimas tragedias. Sí, bueno, obviamente el caso de la fraternidad, que tenía a Antonio Luna enquistado en el poder y en el entramado de corrupción que nos llevó a la tragedia del 22 de febrero, marca claramente la unión del sindicalismo corporativo y corrupto con el poder. Ni hablar de Pedraza, que está encarcelado por haber sido uno de los que pergeniaron el ataque que terminó con la vida de Mariano Ferreira. Entonces, eso está demostrado judicialmente y políticamente. Entonces, obviamente que este entramado ahora se va dando vuelta. La realidad es que en el medio queda una cantidad enormísima de trabajadores ferroviarios que sufren, Ahí, sí, que como sufren. tienen que sufren la cuestión cotidiana de ver los talleres
que se van desguazando, teniendo que desarmar trenes para armar otros, teniendo que ver cómo el gobierno mantiene los negociados con los sicilianos en los talleres Enfer, viendo cómo los sicilianos persiguen a los delegados de Enfer que sacaron la documentación para la investigación del tema de los subsidios en la tragedia de Once. Entonces es todo un entramado tremendo en el que obviamente hay montones de representantes gremiales muy honestos, muy trabajadores y muy consecuentes con sus representados, montones de trabajadores que sufren como cualquiera cuando ven que su fuente laboral está en crisis en una pendiente descendente desde de 20 años a esta parte. Claro, claro. Y con relación a los maquinistas involucrados en estas tragedias, Pablo, concretamente el de la tragedia de Once, ¿cómo evalúan ustedes una responsabilidad posible del maquinista en concreto? Nosotros siempre decimos, y no nos vamos a correr de este eje, la investigación judicial determina. La investigación judicial del caso de Once está muy avanzada, ¿no? Con relación se nos interrumpió justo Paolo, pero ya está elevado a juicio oral, ¿no? Y preguntábamos por la situación del maquinista. Sí, bueno, la justicia determinará la responsabilidad de Marcos Córdoba en la situación puntual del 22 de febrero. Pero, a ver, Marcos Córdoba estaba al mando de una unidad absolutamente sin mantenimiento, con 2 compresores menos, absolutamente carcomida por el óxido, sin ningún tipo de sistema de seguridad, en una tragedia a la que había que ponerle día y hora y que estaba en una estructura que era imposible que absorbiese un error humano o una falla técnica. La responsabilidad de ese contexto está absolutamente puesta en el rol de este gobierno puntualmente, que durante 10 años dejó que los sicilianos se robasen todo lo que quisieran, que no invirtieran, que no pusieran coches nuevos, y ese entramado es el que está siendo investigado a la par que Marcos Córdoba. Entonces, cuando llegue el momento del juicio oral, se determinarán las responsabilidades de Marcos Córdoba, pero también la del resto de los 28 procesados, que incluye a 5 exfuncionarios de este gobierno y muchos de los empresarios sicilianos. Claro, justo hablábamos recién con Reynoso, Paolo, del tema del sistema de frenado automático, ¿no? Que frente a una falla humana de un conductor en cualquier circunstancia, el Roca, por ejemplo, ya tiene el sistema de frenado automático, que había sido licitado en el 2006 por Ricardo Jaime y que debió haber estado en funcionamiento hace muchos años si se hubiesen cumplido los tiempos, pero Randazzo dice que llega en el 2012, que se le había entregado más de 50 millones de pesos a Siemens, pero que nada se había hecho con el sistema de frenado automático. Bueno, en derecho se dice que a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Randazzo forma parte de un gobierno que efectivamente durante 10 años no hizo absolutamente nada para que no sucediese una tragedia como la del 22 de febrero. Obviamente no hicieron absolutamente nada, y ahora misteriosamente, en 20 meses, en realidad no misteriosamente, lo que nosotros decimos es que nada de esto es gratuito. Se nos llevó la vida de 52 inocentes para toda esta revolución ferroviaria de la que habla tanto el ministro Randazzo, adjudicándose todos los logros, mientras se deslinda constantemente de sus responsabilidades, tanto en la tragedia de Castelar como en esta, porque en el fondo las vías son del Estado argentino, los trenes son del Estado argentino, los empleados dependen del Estado argentino y él es el ministro de Transporte. ¿Cómo hace para no tener que ver con nada de lo malo que pasa? Es un misterio que los argentinos nos preguntamos todos los días. Claro, claro. Y el sistema de frenado automático, digo, por más que pongan todas las medidas de seguridad que están poniendo, que son bienvenidas, ¿no? Las cámaras de seguridad y todo esto que es resistido por los gremios, de controles de alcoholemia, las cámaras de seguridad, pero el sistema de frenado automático es una medida, es imprescindible. Es básico. Nosotros decimos que la gente no se muere por viajar en vagones despintados, la gente se muere cuando no... Estamos con alguna dificultad y viene. Sí, Paolo, te escuchamos. No, lo que te decía es que la gente no se muere por viajar en vagones pintados, la gente se muere por viajar en un sistema que colapsa. Entonces, el primer paso que tendría que haber dado el Estado argentino era implementar este sistema de frenado automático que al pasar por determinadas señales, claro, se lee
que pasa por un valor mayor al estipulado y el tren frena de inmediato. Eso, digamos, si las investigaciones... Ahora lo estamos recibiéndolo con alguna dificultad. Pablo Menghini, estamos hablando del tema del sistema de frenado automático, un sistema que tienen los subtes, por ejemplo, y que tiene la línea Roca, que se había licitado, como decíamos, en el 2006. La última información que dio Randazzo es que la licitación ya se entregó, pero que es un proceso complejo y demorado, y que mientras tanto van a incorporar algunos vagones chinos que tendrían la posibilidad de absorber este sistema de seguridad, que se acciona automáticamente cuando se advierte que el maquinista no responde a las señales de alerta, como pasó en Castelar, por ejemplo, o que va muy por arriba de la velocidad a la que debiera ir, como fue el caso de Once esta vez también, ¿no, Paolo? Sí, absolutamente, absolutamente. A ver, nosotros, así como somos muy duros con el ministro Randazzo y estamos en una posición absolutamente encontrada, eso no significa que nosotros no podamos reconocer cuando las promesas sean realidad. Nosotros queremos efectivamente que todo lo que anuncie el ministro se cumpla. Claro. Si, no queremos que el ministro fracase en esta revolución ferroviaria que él se propone. Si lo que queremos es que la gente viaje segura y que no haya más tragedias. Nosotros no nos oponemos absolutamente a nada que tenga que ver con el progreso y con la seguridad. Lo que sí nos oponemos es a los anuncios que se siguen repitiendo mientras la gente se expone todos los días a morir arriba de un tren. Con eso no vamos a dejar de ser muy taxativamente críticos. Sí, por último nada más, Paolo, el tema de las puertas automáticas que una vez más fallaron, ¿no? Escuchamos los testimonios de los pasajeros que iban en Once que rompieron vidrios, ventanas para poder salir de los vagones porque no pudieron accionar los sistemas de emergencia. Y te digo algo más, esos vagones tienen las ventanas selladas. La ventilación de esos vagones se dan por un ventiluz muy chiquitito que está arriba de las ventanas y por sistemas de aire acondicionado que obviamente no funcionan. Entonces la gente tuvo que romper las ventanas porque las ventanas no se abrían, están selladas de adentro. Era una trampa. Imagínate en semejante situación la desesperación del usuario cuando está atrapado adentro de un vagón del cual no puede salir. Bueno, por eso tampoco contesta el ministro Randazzo, pero sí se encarga de decir los nombres de quienes hicieron los controles sobre el tren. Insisto, el ministro tiene una habilidad increíble para desligarse de cualquier cosa que lo pueda involucrar. Paolo Menghini, papá de Lucas, una de las víctimas de la masacre, como la llama Paolo correctamente, de Once. Gracias, Paolo, buen día. Bueno, un gusto haber hablado con ustedes.